Para cuando Rosa y Jean llegaron, no se diferenciaban de la naturaleza. La pared del acantilado era una sola, con pastos altísimos, helechos apiñados, arbustos de ramas duras, árboles nacientes que se estiraban en diagonal buscando el sol, y orquídeas salvajes. Una exorbitante con flores blancas que se derramaban y otra más modesta en tamaño, amarilla y cerrada como un zapato antiguo. Tuvieron que despejar las escaleras con los machetes, arrancar de raíz las malezas más bravas y restregar los escalones con cepillo, agua y cloro granulado. Aunque desvencijadas, quedaron utilizables. Vistas desde abajo parecen la espina dorsal de un monstruo marino fosilizada en el muro. Esperan arreglarlas del todo algún día. Por ahora, para alcanzar el primer escalón, toca pararse sobre una peña alta, aferrarse del escalón con las manos, meter los pies en las hendiduras del acantilado y trepar a la manera de un escalador de roca. A partir de ese punto, los escalones se espacian como es debido, pero hay desniveles y fracturas de los que cuidarse, y si ha llovido, también charcos. La cuesta es empinada y la gente llega arriba sin aliento. La recompensa son las vistas que se extienden sin obstáculos hacia todos los puntos cardinales. Por un lado el océano sin fin, por el otro la bahía, en medio el canal, las islas, el mar por donde se fue Jean en el barco, que es un puntico luminoso, puede verlo, un destello en la distancia y más allá, a lo lejos, la cordillera detrás de la cual está Cali, su ciudad, que ha comenzado a parecerle un país lejano. Y en todas partes, alrededor, la selva lujuriante. Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. En este episodio de Paredro nos acompaña Pilar Quintana, amiga de esta casa, y una autora que siempre nos confronta con los territorios más íntimos y más salvajes de lo humano. Tras La perra y los abismos, Pilar regresa con Noche Negra, una novela que sitúa a Rosa, su protagonista, sola en la selva durante 4 días esperando esa noche negra, o que me gusta llamar esa noche oscura del alma. Entre ruidos inexplicables, vecinos que cambian de rostro y una naturaleza que se vuelve amenaza constante, la narración nos conduce a un thriller psicológico donde lo político, lo natural y lo íntimo se entrelazan, mientras que, me atrevo a decir, nos mordemos las uñas. En esta conversación, Pilar comparte cómo este libro dialoga con la Biblioteca de Escritoras Colombianas, cómo se nutre de su propia experiencia de vida en el Pacífico y cómo la novela explora no solo los peligros externos de la selva, sino también los miedos que habitan dentro de la mente y del cuerpo femenino. Noche Negra es, como ella misma dice, su gran novela de la naturaleza, la que revela que lo salvaje no está solo afuera, sino también dentro, en nosotros. Este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Y este capítulo, como todos los anteriores, ha sido editado y producido por Natalia Latorre. Bienvenidos. Pilar, bienvenida de nuevo a Paredro. Camilo, muchas gracias y por fin lo logramos y qué dicha volver a estar acá porque esto nos lo debíamos hace rato. Así es, y además qué dicha con Noche Negra, tu última novela recién publicada, porque ya habíamos hablado antes sobre la Biblioteca de Escritoras Colombianas, habíamos tenido un par de capítulos, pero volvemos a hablar de una obra de ficción, una novela que salió hace prácticamente menos de un mes. Así es, ¿no? Recién salidita del horno, esperemos que no sea la última, sino la más reciente, solamente. Estoy seguro que sí, así será. Pilar, quiero arrancar conectando las dos cosas que acabo de decir. Tú llevas hace 4 años, ganaste el premio Alfaguara con los Abismos. Luego podemos decir que un poquito más de estos 4 años vienes pensando en la biblioteca de escritoras colombianas. Quiero arrancar preguntándote, ¿influye en lo que uno escribe descubrir, leer y atender a tantas voces femeninas que no habían salido a la luz, como ya lo hemos hablado en otras partes? Hay una construcción en esta novela y en Rosa, como veremos más adelante, que se haya nutrido de alguna forma de todas estas autoras y mujeres que leíste. Pero absolutamente, ¿no? Primero, pues es conocer la tradición literaria y no sentirnos únicas ni las primeras en hacer algo, ¿no? Cuando vos lees tu tradición, vos decís, uy, estas también hicieron
esto, ¿no? Y aquí está el camino que ellas abrieron pues con machete y por ahí, por esa trocha, me metí yo. Y además, mira que Rosa, la protagonista de Noche Negra, es una mujer que nació en 1941 y yo tengo pocos referentes cercanos de la vida real, ¿no? Mi mamá era del 50, mi papá es del como 37, ponele, puedo estar mintiendo, no, mi papá cumplió 92, entonces es del, bueno, mis matemáticas son pésimas, pero mi papá es mucho más viejo y mi mamá era más joven. Entonces no tengo una mujer como que yo dijera, va a ser como esta. Y fuera de eso, el pensamiento político de Rosa es muy diferente al de mis mayores, ¿no? Quizás se acerca un poquito más cercano al mío, podría ser, pero no al de mis mayores. Entonces yo no conocía mujeres de esa época. ¿Y dónde las busqué? En la Biblioteca de Escritoras Colombianas, sí que las había, ¿no? Yo decía, véalas, por aquí están, ¿no? Esta también es más vieja, pero Rosa formó su pensamiento político por este lado. O esta es de la edad de Rosa, de otro lugar social o de otro lugar geográfico, pero Rosa es más cercana a ella. Entonces sí que me sirvió mucho. Y mira que, por ejemplo, y no creo estar equivocándome ni dejando nada por fuera, pero normalmente uno no pensaba en un trasfondo político en tus obras anteriores. Es decir, había muchas cosas políticas, ¿sí me explico? Pero no un contexto político como aparece en esta novela. No vamos a hacer spoilers, pero es ¿Sí? clarísimo que hay un momento determinado, hay un Navarro Wolf también por ahí. Esta novela transcurre en 1980. Exactamente, sí. Mira que siempre en mis novelas está como en el background, en el fondo hay una cosa política, ¿no? En Coleccionistas de Polvos Raros, vos ves que es la historia más reciente del narcotráfico en Cali, pues más reciente para nosotros, la gente de nuestra edad, que son los años 90, ¿no? Para unos lectores más jóvenes, eso será el pasado lejano. Pero eso está puesto ahí, ¿no? En La Perra también se sienten, pero es muy leve, ¿no? Acá está ya más en nuestra cara. Ya el contexto político empieza a meterse en la vida del personaje, que quizás eso no había pasado, digamos, se metía en la intimidad, estaba ahí como en el trasfondo, pero acá ya nos está marcando la ruta en la historia. No podemos hablar mucho sin hacer mucho spoiler, pero como bien decís vos, bueno, Rosa nació en 1941, estudia en la universidad en los años 60, cuando se está inaugurando las FARC, digamos, ¿no? Se están organizando, estamos pasando, está Colombia en esa transición de la violencia con B mayúscula, de esa etapa, a una etapa más moderna de guerrillas comunistas de izquierda, ¿no? Eso es nuevo cuando Rosa está en la universidad y la historia transcurre en 1980 cuando estamos en pleno estatuto de seguridad. ¿Y esa idea te coincidió pensar en el Estatuto de Seguridad y en una influencia de un trasfondo, digamos, de estas guerrillas nacientes? ¿Se te apareció? ¿Cómo entró esto dentro de la novela? Mira, que esta novela, el universo empezó a estructurarse con una frase que en algún momento dice el ingeniero y que es que estamos en un estado de sitio dentro de un estado de sitio, ¿verdad? El estatuto de seguridad, nosotros vivíamos en estado de sitio en esa época, era más juntando el tiempo, el que estábamos en estado de sitio que no en estado de sitio, y el estatuto de seguridad fue un estado de sitio entre el estado de sitio. Y Rosa empieza a sentirse cercada y ella empieza a sentir que está en un estado de sitio, dentro de un estado de sitio, dentro de un estado de sitio. Y el título original de la novela era, el título de trabajo, digamos, era Estado de sitio, ¿verdad? Pero a mí me parecía rarísimo que se llamara a mí porque Estado de sitio me sonaba como una novela de Tom Clancy. Y yo decía, no, mis novelas son más íntimas y la gente va a decir, ¿qué es esto de estado de sitio, no? Ahora es el estado de sitio del alma de la protagonista. Y además porque ya iremos viendo, vemos esa noche negra, como te decía ahorita antes de prender micrófono, es también esa noche oscura del alma, ¿no? Que va el personaje a llegar y lo que le va a pasar, pero eso iremos llegando sin spoilers para que la audiencia no se preocupe. Hay un elemento, si bien lo político y este trasfondo tan claro inaugura, hay otro pilar en el al que tú vuelves y creo que es constante, por lo menos en las novelas, que es la naturaleza, la violencia natural, ya por supuesto en La Perra, sabemos y recordamos donde vivía Damaris, que tenía que atravesar
una parte, luego los abismos, el apartamento son plantas, también se traen y se domestican. Aquí creo que lo llevas a un extremo absoluto. Creo que acá tomas una fascinación, pero hay un estudio detrás muy grande, hay una descripción de tarántulas, arañas, culebras, que uno las siente en la piel y ni hablar de los jejenes y los Ay, comejenes. sí, yo creo que esta es mi novela de la selva. Yo sé que los lectores que no han leído esta novela dicen, no, pero la perra o los abismos también. Em, claro, ambas son novelas de naturaleza, pero en realidad es que en esta la protagonista, y aunque suene un poco clichésudo decirlo, sí es la naturaleza, ¿no? La naturaleza exterior, pero también la naturaleza interior. Y yo creo que esta novela es un diálogo de eso, de que tanto la naturaleza está fuera y no en realidad dentro de nosotros, ¿no? Es una exploración de ese animal natural, de esa cosa salvaje que somos por dentro, ¿no? De la selva nuestra, la selva que nos habita, ¿qué es? ¿De qué está hecha? ¿Qué hay ahí? Y creo que esta sí es mi, como, no sé, si los abismos es mi gran novela de Cali, esta es mi gran novela de la naturaleza. Y hay algo también ahí, tú naciste en Cali, viviste en Cali, y también tanto en La Perra, eso lo hemos hablado incluso en otras entrevistas, y también tú lo has dicho sobre esta. No estamos diciendo que tú seas Rosa ni que te parezcas a Rosa, pero tú sí viviste en la selva 3 meses sola, por ejemplo, y Sí. también viviste en el Pacífico. ¿Cómo es ese proceso de llegar años después a recordar, a conectar y además con muchos discursos medioambientales, muchas sensibilidades desarrolladas? Sí, bueno, yo viví 9 años en la selva del Pacífico colombiano, en una cabaña como la de Rosa, y durante 3 meses me quedé completamente sola en mi cabañita de la selva sin terminar, que ya tenía el cuarto donde yo dormía puertas y ventanas, pero la casa siempre era muy abierta, entonces eso de día era completamente abierto y de noche yo me encerraba, digamos, pero sí tuve esa experiencia y creo que fue una experiencia profunda que me marcó, en la que yo en ese momento quizás no lo reconocía porque si lo reconocía pues me tenía que ir huyendo de mi casa y no podía, entonces yo me tenía que hacer la valiente, pero yo creo que yo pasé miedo, ¿verdad? Y tanto miedo pasé que tuve que hacer una novela sobre la soledad, el silencio, la noche, la oscuridad y el miedo que pasamos cuando nos quedamos solas. Y eso que pasa en nuestra mente. Fue una experiencia que tremendamente me marcó. Y yo creo que esa experiencia también está relacionada con que no estaba sola en un apartamento en Bogotá, porque es que yo estoy sola en mi apartamento en Bogotá y pues salgo a la calle de otra gente y le pregunto al vecino, oiga, ¿dónde queda esta dirección? O venga, o en su casa también se fue la luz, o cualquier cosa, pero hay un vecino. Acá eran unos muy pocos vecinos, pues, a Rosa, y era un poco como yo vivía. Quizás mis vecinos no eran tan amenazantes, pero sí se operó un cambio cuando se fue mi marido, y yo sentí como: "Uy, Dios, ¿esto que está pasando qué es?", ¿no? Em, entonces me parece que es una experiencia que narra la experiencia de la soledad completa. Estamos solos en las ciudades, sí, pero es una cosa estar solo en la ciudad y otra muy diferente estar solo en la naturaleza. Y acá tengo Ay, un cachorro tremendo que me no está. te preocupes. Pero ahí hay algo que creo que está muy vinculado en la novela, Pilar, y es que definitivamente la soledad sabe distinto y se narrativiza distinto si quien queda sola es una mujer a que quien queda solo es un hombre. Sí, hay una experiencia que lo hablábamos ahorita antes de empezar a grabar, cuando estábamos conversando, y es que los hombres pasan miedo, claro que pasan miedo, ¿no? Y especialmente si sos un latinoamericano y vas caminando por la ciudad de noche, pues tenés miedo de que te atraquen, tenés miedo de que te hagan el paseo millonario, ¿verdad? Y las mujeres tenemos ese miedo, pero tenemos ese miedo más constantemente, ¿no? Tenemos miedo de ir por la calle de día y vemos a alguien detrás, inmediatamente estamos mirando, y si es una mujer nos tranquilizamos un poco. Si es un hombre el que está detrás de nosotros, inmediatamente nos cambiamos de acera, disimulamos, nos metemos a un sitio. Eso es algo que vivimos en nuestra cotidianidad, ¿no? Las mujeres sufren acoso, persecución iba a decir en el metro, pero pues no está, es en el Transmilenio en realidad, porque estamos en Bogotá. Quizás algún día lo sentiremos también en el metro, digamos, y que es esta añoranza tan rara que tengo. Pero de verdad que sí tenemos
un miedo constante y es un miedo que también nos pasa en las fiestas, en la casa, en todos los lugares, porque hay una constante amenaza sobre nosotras. Y acá, Pilar, hay algo que me llama mucho la atención de esta novela y es que estamos con el miedo, estamos también con el miedo femenino, algo que también ya había estado en cuentos tuyos, por ejemplo, y demás, pero acá me parece que hay un enfoque que sale increíble, pero hay un enfoque ya sobre el trasfondo psicológico propiamente dicho, porque Rosa, y esto para la audiencia, Rosa es una mujer que se queda sola 4 días, la novela transcurre en 4 días, arranca un domingo, y termina el miércoles porque el miércoles es la noche negra. Es decir, el personaje se lo dicen desde el inicio y es la forma como este suceso del cual también investigaste, ¿cierto? Desde mareas y ciclos lunares, va a llegar la noche negra y esta mujer se va a confrontar con algo que tiene por dentro. Ahí también hay un giro que me parece muy interesante. No que tus otras novelas y obras no lo tuvieran, claro que lo tenían, pero acá de nuevo hay una radiografía de los temores, los miedos psicológicos que tiene una mujer en su soledad. Así es, sí, es una no es claro, mira que tenemos como 2 niveles, uno que son los miedos de afuera, que hay una naturaleza amenazante sin duda, donde hay arañas, y hay culebras, y hay vecinos hartos, y está la selva, que la selva siempre es miedosa. Pero hay otro que es el miedo a nuestra propia cabeza. ¿Qué hay dentro de nosotros mismos que nos asusta tanto, verdad? ¿Qué es eso que nosotros tapamos cuando estamos hiperconectados viendo internet todo el tiempo? O en los años 80 radio o televisión, ¿verdad? Acá es una señora que está en una casa donde no hay radio, donde no hay televisión, donde no tiene noticias, donde no tiene nada, y hay un silencio terrible, no puede. Se fue la esposa del vecino, no hay otra mujer al lado, son todos hombres que parecían respetuosos, pero de repente se va el marido y empiezan a actuar ya no tan respetuosos, empiezan a resultar amenazantes, no tienen a nadie con quien confiar y de noche hay oscuridad y silencio completo. Y por silencio, pues llamamos silencio a la bulla de la selva, ¿verdad? Pero esa selva no es una selva que consuele, sino todo lo contrario, ¿no? Es un sonido súper difícil que te confronta. ¿Y ella con qué se queda? Ella se queda con lo que lleva por dentro. ¿Qué estamos tratando todos de tapar estando hiperconectados? ¿Será nuestro dolor? Y yo creo que esa es la pregunta que explora la novela, ¿no? Rosa se queda sola y se queda con su dolor. Y eso es lo que enfrenta, ¿no? Su pasado y los dolores tremendos de su pasado. ¿Y tú supiste, Pilar, desde siempre que la ibas a situar en una selva? Sí, mira que este personaje no es nuevo. Rosa es un personaje que no nació para esta novela. En La Perra hay Damaris tiene unos vecinos que no son los reyes, los dueños de la casa que cuida, sino otros que ella va a echarle una miradita a esa casa de vez en cuando. Esa es la casa de Rosa y Jean. Ellos ya no viven ahí porque ella ya está, Ok. él ya se murió y ella, no voy a decir dónde está para que vuelvan a leer La Perra, pero ahí nos dicen dónde está ella, ella es una señora mayor, ¿verdad? Y yo sabía que yo iba a contar la historia como la génesis de esos 2 y esta es la génesis de esos 2. Pero además yo también tengo un cuento que se llama La rumba son palo muerdo, que sale en esa antología de Rey Naranjo que se llama Puñalada trapera. Sí. Ahí sale ese cuento y ahí nos cuentan la historia del día que Jean se murió, ¿no? Y en La Perra queda Sí. planteado el misterio, nadie sabe cómo murió ese señor y por qué terminó así, pero ahí en ese cuento nos cuentan cómo se murió. Y hay otro cuento que se llama Jardín Secreto, que es la historia de Rosa el día que se murió Jean, su marido. Y esa historia salió en mandarín, pero no ha salido, y salió en inglés, pero no ha salido en español. Y salió en mandarín porque imagínate que allá La Perra les parecía muy cortica, una novela muy corta, y allá como que no funcionan las novelas cortas, sino que les gustan más largas. Entonces allá publicaron La Perra y otros cuentos. Entonces sale La Perra y salen Ok. los cuentos, La rumba son palos muerdo, La rumba es un palo muerdo, sale Jardín secreto, que es,
este cuento de Rosa que te estoy contando y otros que son en el mismo universo narrativo. Entonces yo a Rosa la conocía desde hace rato y la conocía muy bien y yo sabía que yo tenía una novela de Rosa y que esa historia iba a contar cómo llegaron ellos a vivir a la selva, ¿verdad? Yo no tenía muy claro hacia dónde me iba a llevar, pero yo sabía que era una historia de soledad, que era una historia sobre Rosa. No sabía qué tanto iba a explorar el pasado de Rosa, cómo se iba a armar el personaje. Yo sabía quién era la mamá, el papá, cómo se había criado, ¿no? Quizás el personaje que yo conocía más del universo narrativo de la perra es Rosa, ¿no? Esa era la que más conocía. Hay algo que mientras te escucho, Pilar, que a mí pensando en la forma como recuperas y llevas estas tensiones y estas curiosidades, claro, estos personajes los conocemos a través de una selva y la selva de nuevo es un territorio muy inhóspito cuando está en tus páginas, me parece. Es un territorio que en realidad hay dos cosas que me llaman la atención. Lo inhóspito que es la novela de Noche Negra arranca. Desde el principio se nos habla de la pérdida de un techo, ¿no? Que es como el sinónimo de cuando no tienes dónde dormir, porque podríamos decir que una casa la conforma su techo más que sus paredes, ¿no? Pero luego está siempre la idea de, es casi como un lugar que no fuera para uno. Me parece que eso es fascinante, porque hay un momento en el que uno dice, esta pobre mujer, ¿qué hace ahí? Claro. ¿Esta por qué se Y metió ahí? claro, y mira que la gente me suele preguntar que, ay, como que si yo soy Rosa o que Damaris. Mira que lo autobiográfico en mi obra puede ser más bien la experiencia en la selva, ¿no? Yo ahí no invento tanto. La selva es un lugar súper hostil, ¿no? ¿Y qué nos permitió a nosotros sobrevivir en la selva y conquistarla? Esa pulsión mm, terrible que tanto ahora no nos gusta, que es la del conquistador, que llega con un machete, bueno, con una espada, a acabar con todo, ¿no? Y eso es terrible, sí, pero eso es lo que nos permitió vivir en la selva, ¿no? Yo veo mucha gente que dice que los indígenas viven en armonía con la naturaleza y a mí me da mucha risa porque después de vivir en la selva y ver cómo viven los indígenas, pues esa armonía no consiste en vivir abrazando los árboles y entregados a la selva, sino es una relación agresiva, ¿no? Yo recuerdo recién llegada a la selva que vi pasaba por ahí una culebra y un indígena se levantó y cogió y picó a esa culebra y yo, pero usted, ¿por qué hizo eso? ¿Era venenosa? No, no era. Y yo, entonces, ¿por qué la mató? Porque sí. Pues porque, juepucha, antes de darme cuenta si era venenosa, la mato. Y ya, la maté. Si resultaba que era venenosa y me mordía, pues ya quedaba yo jodido, ¿no? ¿Cuántos indígenas y habitantes nativos o de afuera se morían al año por por una mordedura de una serpiente, ¿no? Había al año muertos y picados y mordidos y gente jodida por eso, ¿no? Yo tenía un vecino que le faltaba un brazo porque lo había mordido una X. Yo tuve otro vecino que lo mordió y lo lograron salvar rápido porque estaba el helicóptero cerca y porque había suero antiofídico disponible cerca, ¿verdad? Pero entonces, esa naturaleza es hostil y esa naturaleza no es ajena a nosotros. Nosotros somos hostiles como ella. Esa violencia que nosotros arrastramos es natural. No estoy diciendo buena, estoy diciendo que es natural, que pertenece a la naturaleza. La naturaleza, así como da unas flores y unos colibríes, la cosa más divina de este mundo, también fabrica huracanes y serpientes con unos venenos terribles. Eso es la naturaleza y nosotros no solo somos parte de la naturaleza, sino que somos naturaleza. Y eso, yo quería hablar de esa hostilidad que no es solo afuera, sino que está dentro.
Para la audiencia estamos hablando con una invitada que somos muy fans en esta casa, como lo es Pilar Quintana, acerca de Noche Negra, su más reciente novela, por supuesto no su última. Y les recordamos que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Quisiera coger esa palabra con la que acabas de decir, Pilar, que es somos hostiles como la naturaleza. Yo recuerdo en alguna entrevista que tenemos aquí en Paredro, invito a la audiencia que te escuche porque ya hemos estado en otros, hablabas, tú, me acuerdo que me contaste de un amigo conocido tuyo en el Pacífico que sabías que se tomaba los tragos y era mejor esconderse porque uno no sabía cómo iba a reaccionar, es decir, esa hostilidad que también la selva representa, pero traigo este ejemplo puntual porque hay algo, y bueno, acá estoy mostrando el que me mandaron a mí de random, que es el biche, ¿no? Que luego lo verán en lo compartí por las redes, pero hay algo que tú metes en la novela y es constantemente el consumo del biche. Los personajes masculinos, porque es que la única mujer es Rosa. De resto, todo el mundo es masculino y me refiero al mundo narrativo que se proyecta y desde ahí está esa opresión, ¿verdad? Ahí es donde se empieza a traer los elementos que normalmente a una mentalidad masculina en territorio hostil van a ser los anzuelos que querrá picar. Una mujer que la dejaron sola, un trago que está a disposición de, o una mujer que tiene unas gallinas y un gallo al que yo me voy a poder robar. ¿Cómo conformaste ese mundo masculino? ¿Por qué no hablamos un poquito ya de la textura y la carpintería detrás de la novela? Porque creo que es determinante para generar un personaje femenino que se tendrá que enfrentar a sus miedos, a sus presiones y a sus desconocimientos. Ujú. Yo quiero como dejar algo que decir algo que es importante, y es que mira que Rosa es una mujer valiente, ¿no? Rosa no es una florecita delicada. Sí, es verdad y gracias por decirlo. Sí, Rosa es una señora de Cali, de citadina completamente, que estudia en la universidad en una época en la que quizás no tantas mujeres iban a la universidad, que ella se revela contra el destino que la sociedad tiene para ella, que seguramente sería casarse y tener hijos. Ella sale al mundo, hace lo que se le da la gana, es profesional, tiene unos trabajos súper duros. Luego se emplea en una agencia de publicidad y le va tan bien que consigue hacerse socia, y después de hacerse socia, ella no es una señora, ay, tan linda y tan honesta, yo no, ella hace un pulso ahí tenaz con la dueña, con la otra dueña, se mide y consigue pues un dinero que le sirve para vivir la vida que siempre ha querido, que es tener una casita sencilla en la naturaleza, ¿no? Ella después de hacer todo esto se da cuenta que ella lo que quiere es tener, como muchos de nosotros, como vos mismo que vivís en la montaña, en un ambiente natural, todos tenemos un poco esa ambición. Pues bueno, ella, que no es una mujer que viene de una clase social alta, consigue ahorrar, ganar plata y llevar a cabo su sueño. Y su sueño es en un lugar súper selvático con la selva al lado, alrededor y el mar al frente, ¿no? Ella quiere irse de la sociedad y abandonar la sociedad e irse a vivir lejos, a tener una vida tranquila. Cuando llegan a vivir a ese lugar, lo primero que se dan cuenta es que no es tranquila, ¿no? Una de las primeras cosas que les pasa es que esta naturaleza hostil les vuela el techo y tienen que comprar otro, y eso les representa un gasto económico tremendo, ¿no? Tienen dos vecinos especialmente muy queridos, que son un señor nativo que cuida una propiedad de otra gente que es como de Bogotá, y él los apoya mucho, y un tendero que también es adorado. Este tendero seguirá siendo muy querido todo el tiempo, lo que pasa es que el tendero vive muy lejos, ¿no? Y luego conocen otro personaje que es el que les corta la madera para la construcción, que es un señor que al que no entienden muy bien, ¿no? Como estos hombres duros de selva que anda con una motosierra, y un poco cuando se va el marido empieza a parecer siniestro porque este señor con la motosierra empieza a mirarla con unos ojos que ella no comprende porque la está mirando así, y empieza a subir del pueblo a su casa y se le aparece por allá y a mirarla raro.
Y luego están otros 2 vecinos que son del interior de Colombia, un poco como ella, gente que ha decidido abandonarlo e irse, ¿no? Y está un ingeniero joven que no sabe, conocemos su historia, pero ella sospecha que ese man está huyendo, porque dejó a la novia embarazada, pero parece que la novia era como hermana de un traqueto. Entonces el man está allá como escondido y está entregado a la bebida, este bebe biche todos los días. Y hay otro man que es como el hermano calavera de 2 señoras que compraron un lote y quieren construir la cabaña para la jubilación. Ellas también salen en la perra muchos años después. Ya no él, sino ellas. Y estos todos han sido siempre queridos, pero apenas se va el marido, los 2 más jóvenes empiezan como en una coquetería y una miradera rara. Y don Israel, que es el vecino nativo queridísimo, tan colaborador, ella busca el apoyo y este man voltea la cara y mira para otro lado. Entonces, eso es con lo que ella se queda. Y además, no le pasó como a mí, que yo llevaba ya varios años cuando mi marido le tocó irse, sino que ella lleva 2 meses. Han logrado parar la casa sin terminarla y de repente el man se tiene que ir y ella no conoce bien este lugar. No sabe identificar esos ruidos que oye de noche absolutamente qué son. Don Israel les ha dicho: "No, esa es una rana, este es un grillo, este es un", pero ella no sabe es un lugar nuevo para ella. Y es una mujer citadina en medio de la selva que de repente se encuentra sola. Y hay amenazas reales que ya dijimos de la naturaleza, esos vecinos que de repente, apenas se va el marido, empiezan a volverse verdes y acosadores, y está su pasado que también viene a acecharla. Y ahí es donde se empieza a construir, Pilar. Hablábamos ahoritica, una novela que no creo que tenga influencia, pero sí replica o nos permite entenderlo desde una perspectiva que es lo que le pasa a la institutriz de Otra vuelta de tuerca de Henry James. Esta es la presión que empieza una tensión mental muy grande hasta el punto en el que uno no sabe qué veo, qué no veo, qué creo y qué dejo de creer. Pero Sí. con un elemento que también me parece clave y es que tú eliges para esta novela una narración en tercera persona, no en primera persona. Por lo tanto, hay una tensión narrativa que nos acompaña desde el comienzo hasta la última frase. Sí, nosotros como lector acompañamos a Rosa, no sí desde el punto de vista de Rosa, pero no es ella la que nos cuenta lo que le está pasando, sino una voz exterior. Y esa voz exterior nos cuenta lo que vive Rosa. Y nosotros a través de esta voz somos capaces de sentir lo que ella está sintiendo, pero también sospechar, ¿será que esta señora un poco se está inventando esto porque está muy paranoica y está viendo cosas que no hay? ¿No? A Rosa, el segundo día de repente se le instala un murciélago en el patio y ella dice, este se parece al vampiro sudamericano que allá le dicen chimbilaco, que don Israel les dijo: "Tengan cuidado con el vampiro, porque es que ese vampiro lo coge a uno y se ceba". Y Rosa, en su vida pasada en la ciudad, ella atendió a unas víctimas de rabia que habían sido mordidas por un murciélago, y ella sabe exactamente lo que los murciélagos son terribles. Y ella ve este murciélago y ella dice: "¿Será un vampiro?". Y ella, mm, pues, está muy paranoica y se le instala ese murciélago. ¿Verdad? Y ella cuando va a mostrárselo a don Israel para que don Israel se lo espante o le diga si eso es un chimbilaco o no, el murciélago ya no está. Llega gente y no está, pero cuando ella está sola sí está, y uno dice: "Ay, esta señora, ¿qué le está pasando? ¿Se está inventando esto?". Mira que hay otra derrota grande para Rosa, y es esta mujer tan valiente que sostiene la casa, porque ella es la de la plata. El man es carpintero, pero la de la plata es ella. Ella anda con la bota machita y un machete, ya se ha medido con la selva. Ninguno de sus compañeros de la universidad o compañera sería capaz de irse a vivir a un lugar así, y ella sí. Ella se siente súper valiente, pero se le va el marido, se queda sola y de repente ahí sí se vuelve esta florecita delicada muerta al susto. Y eso es como una gran derrota para ella, ¿no? Y eso exacerba estas paranoias y estos miedos. Y además está la constante que hay muchas otras figuras y frases en la novela que se repiten, pero es una que es
por favor llámame, por favor envíame el mensaje, porque él se va y le dice en 2 o 3, el miércoles te aviso cuando llegue, que es al Ecuador, ¿no? Sí. Entonces ahí ese es el punto en el que hay una tensión y ella empieza a sentir, no recibo noticias de allá, pero de acá tampoco la cosa mejora y el mundo se empieza a perfilar. Yo creo, Pilar, no sé qué sientas con esto que te voy a decir, pero esa perspectiva psicológica y esa tensión desde la narración hace que la novela no sea una novela de denuncia social sobre los hombres atacan a las mujeres cuando están solas. ¿Sí me explico? Que podría ser, porque eso puede ser una novela, pero de alguna forma no es una novela que está respondiendo y señalizando y juzgando al hombre de la selva con su hostilidad y su violencia, sino que elabora eso en un retrato más grande en el que ya estamos frente a los miedos, la psicología y cómo combatir la soledad, casi que un thriller psicológico. Yo creo, como que algún editor me preguntaba como, ¿tú definirías esta novela como un thriller psicológico? Y a mí a veces me cuesta como ponerle una etiqueta a lo que yo hago o a lo que hace cualquier otra persona, porque vamos a poner etiquetas. Pero sí, digamos, no sé, Cien años de soledad es un fantasy, digámoslo sin miedo, y esa es una etiqueta, pero lo es un fantasy maravilloso. Yo sí creo que a esta novela le podemos poner esa etiqueta. Yo sí creo que es una novela que explora la psicología de un personaje desde un lugar muy gótico, ¿no? No hay horror propiamente, no es una novela de terror, pero sí tiene elementos del gótico y sí es una novela que nos da miedo. ¿Pero a qué le tenemos miedo? ¿A unos monstruos de afuera? Hay eso sí, hay unos monstruos que son la araña y la X, y hay otros monstruos que son los enmontados, que no sabemos muy bien qué son como unas entidades. Y hay momentos en que dice, marica, estos eran los espíritus de la selva, será el duende, también está eso. Ajá, pero ¿a qué le tiene más miedo? Yo creo que es a lo que está pasando en su propia cabeza. Exactamente. Y a esa última frase que los lectores llegarán a ella, pero es sobre todo a todo aquello y esa certeza y convicción de que el mundo no es lo que está afuera, sino lo que construimos, de lo que vemos, de lo que nos pone a pulsar y de lo que traemos y no. Em, Como sabes, Pilar también acaba de salir o va a salir ahoritica una compilación de cuentos de Tomás González que se llama Vista del Abismo. ¿Tú crees que tu obra, lo que tiene que ver con la naturaleza y el agua, dialoga con ciertos intereses de Tomás González, también con su presencia del agua, de lo selvático y también de lo caótico que puede ser la mente en un territorio natural? Porque me pasó leyendo ahora que siento que hay un diálogo que corresponde y que son dos visiones de un mismo entorno. No sé cómo te suena eso a ti. Ay, pues a mí, mira, para mí Tomás es como, tiene toda mi admiración, es un gran autor. Hace poco yo fui jurada de un premio y ese premio lo ganó a un premio a la obra, un premio importante que se llama el Premio Manuel Rojas de Narrativa, que lo dan en Chile, y se lo ganó Tomás. Y para mí Tomás es como, uf, lo admiro profundamente. Y en algún momento, cuando le dieron el premio, yo le conté que yo estaba en Santa Marta y me dijo, siempre el mar, ¿no? Y yo, sí, siempre el mar. Y yo creo que él y yo tenemos ese punto en común que es como una exploración de la naturaleza y de la psicología de los personajes en medios naturales, quizás porque los dos hemos vivido retirados de la ciudad, en ambientes más rurales, ¿no? Y creo que ahí nuestras obras tienen esos diálogos. Yo estoy de acuerdo y esto también es una invitación a la audiencia porque es muy interesante cuando uno, y te digo, no, y que quede muy claro para la audiencia, no es que haya una influencia directa o haya una no, pero hay dos formas de visitar un mismo sentimiento, dos formas de visitar una misma sensación y obviamente estamos frente a personajes femeninos, en este caso Rosa, y algunos de los cuentos que yo ya he leído de este libro de Tomás González también es desde lo masculino, pero siempre está esa naturaleza indómita que viene, esa naturaleza que rodea y que por supuesto va a desarrollar. Em, ya se nos está acabando el tiempo, Pilar. eh, Hay algo que has mencionado que yo no tenía para mis
apuntes tan claro, pero es la forma como tú pones a dialogar tu misma obra, trayendo personajes y llevándolos. Sientes que este es un camino que vas a tomar. Obviamente ahorita se te vendrán viajes, se te vendrán muchas presentaciones, esos momentos que no pudiste tener tan fácilmente, ¿no? Pero ¿crees que tu obra va a seguir respondiendo a estas preguntas sobre sí misma y aclarando y atando cabos sobre lo que vas construyendo? Sí, yo creo que sí, porque mira que tengo unos cuentos que he trabajado, que llevo trabajando 10 años, ¿no? Los últimos 10 años he venido trabajando en esos cuentos y esos cuentos son en ambientes, no necesariamente la selva, pero sí desiertos, ríos, lugares apartados de la civilización, ¿no? En las montañas. Y yo creo que tanto que los abismos transcurren en Cali, pero si vos ves, tiene una parte que es en la montaña. em, y yo creo que ahí yo he venido haciendo esa exploración y estos cuentos los he escrito a la par de mis novelas y pues me he demorado mucho trabajándolos, pero me parece que ya llegó el momento de cerrar como ese capítulo y luego buscar otra cosa que todavía no tengo muy clara, pero que estoy explorando, ¿no? Pero sí creo que ya llegó el momento de cerrar esta gran exploración que era gente en parajes lejanos, aunque no quiero decir con esto que nunca más vaya a poner personajes en parajes lejanos, pero esta exploración que estaba haciendo ya para mí tiene forma. Me parece que me faltaba, terminar de hacer Noche Negra para poder cerrar el libro de cuentos. Bueno, pues vamos a esperar ese libro de cuentos desde acá, Pilar, con muchísimas ganas y además, si vuelven sobre, porque yo te entiendo lo que es, supone cerrar y caer en cuenta también desde lo que cada creador o creadora dice, pues ya cerré, ya como que contesté todo, pero en verdad leer la naturaleza desde tu pluma y desde tu escritura es generar muchas preguntas. Esta es una novela que uno lo deja trepidante, mordiéndose las uñas, imaginándose eso, porque sí, hay un temor que es femenino, lo hemos dicho alrededor de estos temas, pero sin lugar a dudas es un miedo que no hay que ser una lectora femenina para conectar con él, no hay que sentir pavor frente a muchas cosas que decimos, sí creo que es eso, cómo nos entendemos desde dentro a partir de la afuera o esa vieja fórmula del microcosmos y el macrocosmos, de cómo tenemos adentro lo que nos rodea por fuera. Así que Pilar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Camilo, a vos muchísimas gracias. Qué delicia haber estado de nuevo en Paredro. Siempre bienvenida y siempre hablar contigo será un placer. Para la audiencia, recuerden Noche Negra de nuestra invitada Pilar Quintana, publicado por Alfaguara. Ahoritica, no tiene casi que un mes, van a ver lo que es leer, lo que es la naturaleza y este personaje tan memorable. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.